Bienvenidos al Museo de Escultura Cristo de la Sangre de Murcia. Vamos a poder disfrutar de las esculturas que salen el miércoles y jueves santo en procesión y que representan la pasión de Cristo en la ciudad de Murcia. San Vicente Ferrer, esta primera escultura, es una imagen de vestir realizada en el 2011 por Ramón Cuenca Santo, escultor de Cos, Alicante, y que nos representó este santo como una de las figuras importantes de la Archicofradía de la Sangre, ya que a partir de él se fundó la cofradía el 11 de abril del 1411, cuando, estando en la ciudad de Murcia, predicó y fomentó la devoción a la preciosísima sangre de Cristo. A partir de él, sus seguidores fundaron esta cofradía en el centro de la ciudad, en Santa Olalla de los Catalanes, actual Santa Eulalia, y ya posteriormente la cofradía se trasladaría donde nos encontramos ahora, en el barrio del Carmen. Esta escultura es de vestir, es decir, está realizada solamente en madera, cabeza, brazos y los pies. Sus ropajes son los de un fraile y en procesión se les pone similares, pero un poquito más ricos en los ornamentos. Sale en procesión el primero, abriendo la procesión con los niños, con la hermandad infantil. Esos niños de 7 a 14 años acompañan a este santo fundador y recorren las calles a partir de las 6 de la tarde. Posteriormente podemos ver esta escultura, que es un Cristo de Medinaceli. En la actualidad tiene esta denominación, es también una imagen de vestir, y cuando digo la actualidad es porque anteriormente fue el Cristo que acompañó la escena de la negación de San Pedro. Ese paso, esa escena, es del siglo XVII de Nicolás de Bussy, pero en la Guerra Civil el Cristo se destruyó, por lo tanto Gregorio Molera Torá realizó esta escultura en el 1944, justo después de guerra, y estuvo acompañando al San Pedro durante años, hasta que en el 2017 decidieron cambiarlo por uno más actual, que ahora posteriormente vamos a ver, y esta imagen que la cofradía ha conservado recibe devoción, también se le también incorpora para los cultos cuando llega la Cuaresma y Semana Santa, pero mientras tanto recibe devoción y la denominación de Cristo de Medinaceli. Este escultor, Gregorio Molera, era mayordomo de la cofradía y participó en una época difícil realmente, con los materiales y las policromías de entonces, lo que dio lugar a ciertos problemas y por ello se decidió ese cambio con el otro Cristo. Sin embargo, es una escultura atrayente, se recibe la devoción y el atractivo para la gente, los fieles que acuden a rezarle. Esta imagen de vestir, realmente ahora mismo no lleva el escapulario, pero como Cristo de Medinaceli se le pone para los cultos. Mientras tanto, aparece en el museo y forma parte del patrimonio de la cofradía. Una vez que hemos visto estas imágenes, vamos realmente al primer paso que en procesión la cofradía compró y es el primero que realmente adquieren en propiedad. La Cofradía de la Sangre es una de las cofradías más antiguas de toda España. Fue fundada, como hemos dicho, en el 1411 y a lo largo de la historia no ha desaparecido. No ha sido refundada como otras que ha ocurrido en otros lugares de España. Esta cofradía ha pasado por todo tipo a lo largo de su historia, por todo tipo de problemas, tanto espirituales, devocionales, como de cantidad de cofrades. Pero, sin embargo, tiene un gran patrimonio que aborda desde el siglo XVII al siglo XXI. Incluso en la actualidad sigue ampliando este patrimonio. La negación de San Pedro es uno de los pasos requeridos, pero no tan habituales en la Semana Santa y en el siglo XVII. Esta obra se encargó a Nicolás de Bussy, escultor de Estrasburgo, que vino a España con los Austrias y como escultor de su majestad. Él, sin embargo, en una época difícil para los acompañantes y los Austrias mismos, ya que empieza la Guerra de Sucesión Española y los problemas con los Borbones,
Este escultor se traslada a Murcia y se queda junto a la Almazara de Santo Domingo a lo largo de unos 17 años. Nos hace unas esculturas en Murcia, aunque sabemos que él también pues, trabajó la terracota, trabajó el mármol y sobre todo que todavía quedan vestigios de la piedra en iglesias como sobre todo de la zona levantina, en Elche, Aspe, etc. Este escultor nos dejó una obra impresionante. La primera obra que hace, luego ellos ya tenían pensado encargarle el Cristo de la Sangre, que es el titular, porque justo después de esta escena hace la otra, que realmente un titular es una de las obras primordiales y más que tienen que tener el atractivo para los fieles y para la procesión. Bien, la negación de San Pedro del 1689 son unas imágenes de vestir de un tamaño mayor a los que en aquella época solía hacerse, de 1,45 normalmente, estas lo superan, pero es verdad que son de vestir, por lo tanto pesan menos y dan un poquito más de juego sobre esas cajoneras, que no son los tronos actuales, porque hasta el siglo XIX los tronos que se suelen ver tanto en Murcia como por España, muchos de mayores dimensiones, es a partir de esa época cuando realmente se ponen de moda, pero antes sobre esas simples cajoneras, unas imágenes de vestir que no pesaban tanto, podían dar cabida por su peso. En las esquinas llevarían sus velas, esta procesión está pensada para sacarla en la tarde-noche, por lo tanto, cuando se hace este paso, en 1689, la cofradía hasta entonces, que desde 1411 procesionaba Jueves Santo, pero en este año en concreto, justo este año, pasan a Miércoles Santo. Sobre todo debido a que el Jueves Santo, con los oficios y las salidas en procesión que estaban prohibidas por la noche, lo que tenían pensado de sacar varios pasos era casi imposible debido al tiempo límite que tenían para poder salir en procesión y realizar su estación de penitencia. En el 1689 se traslada a Miércoles Santo y este paso ya sale ese año, en ese día. La negación de San Pedro es atractivo para los fieles que van a ver la procesión, ya que se encuentran pues al santo padre de la Iglesia en un momento en el que niega a Jesús y muestra su faceta más humana. Sin embargo, ha vestido como padre de la Iglesia, de azul y con el manto dorado. Y también lleva en su cíngulo así las llaves, tanto dorada como plateada, que nos indica como símbolo de San Pedro que tiene las llaves del cielo. Este San Pedro, que es imagen, hemos dicho, de vestir, en aquella época pues los ojos eran de cristal, las pestañas postizas, y San Pedro, que es un personaje que con respecto a Jesús, secundario, pues tiene este cabello tallado en madera, a diferencia del Cristo que llevaría el de Nicolás de Bussy, que ese Cristo pues llevaba peluca en aquella época. Estaban de moda para los Cristos y las vírgenes y marcando unas diferencias, que esos Cristos pues fueran más naturales o destacaran en procesión. Imaginándolos el anterior con un cabello natural, con ojos de cristal, pues el aspecto que estaría en procesión sería pues mucho más natural, destacarían esos ojos, al igual que también los ojos de San Pedro con sus lágrimas de cristal, destacarían, brillarían y mostrarían pues, un dramatismo mayor que lo que se pretendía. La imagen de Cristo también era de vestir, pero las ropas que vemos en este Cristo son del siglo XIX, la potencia del siglo XVIII, y sin embargo el Cristo actual, este Cristo es de José Hernández Navarro, realizado en el 2017, sustituyendo al anterior que hemos podido ver, que ahora se denomina Jesús de Medinaceli, pero que ya anteriormente salía el Cristo de Bussy y llegó a salir incluso unos poquitos años después de guerra el Cristo del Rescate de Murcia, tan conocido y de tanta devoción. Pero claro, no era nuestro, por lo tanto encargaron a Gregorio Molera y ya debido pues, a los problemas de materiales, pues se cambia por este Cristo hecho por uno de los escultores más reconocidos en Murcia, también a nivel internacional, porque también ha hecho muchas obras también a nivel nacional por concurso y todo. Y José Hernández Navarro, que realmente pues, vive en la actualidad, él
ha hecho unas esculturas que, adaptadas realmente, por ejemplo, a este paso del siglo XVII, que encaja perfectamente, pues nos dan ese toque más de actualidad que realmente, y su estilo, que realmente destaca y se les reconoce por ello. Sin embargo, pues del patrimonio que tuvo en su momento el Cristo anterior, esta escena, pues aquí se puede ver con esta túnica morada, bordada, de la que en Murcia no, digamos que no abundan, porque en Murcia sobre todo la escultura policromada y toda tallada es lo que más abunda, no tanto en las imágenes de vestir. Bien, este paso también se completa con un gallo. Hay que recordarles que en la negación de San Pedro, pues el gallo, una vez que canta, pues San Pedro le había negado 3 veces. Este gallo, en la actualidad, pues tenemos varios, evidentemente. Este gallo es pues son gallos disecados, tenemos varios, pero hasta el siglo XIX eran de madera. El antiguo, pues realmente no sabemos dónde se encuentra o no tenemos noticia de ello, pero sí se hacían de madera en aquella época, de Nicolás de Bussy. Bueno, seguidamente tenemos un angelito del Cristo de la Sangre, uno de los 5 que componían esta escena del titular. Una vez que le encargan a Bussy el Cristo de la Sangre, se lo encargan al mismo tiempo que ya salía en procesión la negación de San Pedro, porque hay unas constituciones de esa época en las que ya indican que le encargan el titular. Y este es uno de los 5 angelitos del Cristo que lo componían en origen este Cristo de la Sangre y sus 5 ángeles. Habían 4, este era uno de los que se encontraban en las esquinas del trono, de aquellas cajoneras en aquella época, y que recogían la sangre que salía de las manos del Cristo de la Sangre. Había un 5º angelito que se encontraba justo debajo del costado y que recogía la sangre, estando sentado en una columna, recogía la sangre del costado. O sea que eran 5 chorros de sangre por las 5 llagas y recogidas por esos 5 angelitos. El Cristo de la Sangre, este angelito ahora no forma parte de ese conjunto, de esa composición, porque a lo largo de la historia el Cristo tiene una larga historia, por supuesto, en la que después de la Guerra Civil y de destruirse la imagen del Cristo, aunque se recuperó al completo, esos 5 angelitos fueron mutilados, este es uno de ellos, y por lo tanto los brazos ahora mismo son realizados por Sánchez Lozano después de guerra. Pero esos 5 angelitos sobrevivieron. Ahora el Cristo de la Sangre en procesión y estando en su capilla donde recibe culto, solamente lleva uno de los angelitos que era el que mejor se encontraba después de guerra. Este fue devuelto hace muy poquitos años por la familia que lo custodió y lo conservó y que mandó también restaurar después de guerra. Esta familia, al igual que los demás angelitos, lo estuvieron conservando y se lo repartieron en unos momentos difíciles para la cofradía justo en la Guerra Civil. Este angelito, por lo tanto, ahora en la actualidad tenemos 2 y los otros 3 pues, pendientes de una recuperación, esperemos en un futuro cercano. Esta imagen de este angelito es de madera de ciprés, que es lo que sobre todo se trabajaba en la época. Los ojos son de cristal, sin embargo el cabello está tallado, al igual que los otros angelitos, lo tenían también de esta forma, pero a diferencia del Cristo de la Sangre, que como ya he mencionado anteriormente, pues lleva cabello natural, como estaba de moda en la época. El Cristo de aquí lo encontramos ahora en la escena del pretorio. El pretorio romano es una escena también no tan habitual en la época para representar en la Semana Santa, pero en Murcia sí que las escenas y el llevar varias se comienza a ser uno de los atractivos que ya predominan y hasta la actualidad ha conseguido mantenerse. Pues de las diferentes escenas nos relatan la pasión de Cristo, tanto como la muerte y resurrección, a lo largo de esos 9 días que dura la Semana Santa en Murcia. Este paso del pretorio es de 1695, estos 2 años después del Cristo de la Sangre, que tanto éxito tuvo en su época, y este paso representa pues, el momento en el que Cristo
Es presentado al pueblo por el pretor romano, que es Poncio Pilato, que se encuentra a su derecha, y también escoltado por un soldado a su izquierda, que presentan a Jesús al pueblo, y en sus manos llevan en procesión una capa de color púrpura, tal y como nos cuentan los evangelios. Jesús presentado al pueblo también lleva su caña, la corona de espinas, por supuesto, y en este conjunto pues se completa con este personaje, que es un sayón, que se encuentra en la parte inferior del trono, porque está hecho en dos cuerpos. La parte superior, claro, sería el pretorio, representa el edificio del pretorio romano, y el pueblo está representado por este personaje burlesco, vestido a la usanza del siglo XVII en Murcia. Va vestido como un huertano de la época, con su camisa de tirillas, su chaleco, fajín. En procesión llevaría pues un montón de habas tiernas en la parte anterior, pues esa faceta, digamos, de huertano y de agricultor, y que acerca pues al público que va a ver la procesión y que se identifica con él. Pues una vez lo ve, puede significar y puede pensar que él podía haber estado allí, estas personas pueden haber estado allí y haberse encontrado en esa escena en la que están pidiendo el pueblo que crucifiquen a Jesús. Por lo tanto, este personaje no es guapo, es feo realmente, tiene en su cara una verruga más, y le llaman por eso el verrugo de las habas en Murcia, que es conocido. Bueno, aunque existe leyenda, entre ellas la que dice que era un alguacil llamado el Chano, el que le sirvió de modelo a Nicolás de Bussy para representarse en esta escena. Curioso también son los otros dos personajes, porque tanto el soldado, que tampoco es de la época de Jesús, está vestido como el tercio de Flandes, y este soldado pues nos recuerda también en la época en la que el escultor hace esta obra. Todos los personajes, salvo Jesús, son anacrónicos, ya que también lo completa este Poncio Pilatos, que parece más bien un mercader de Venecia que el propio pretor romano. Y va vestido tal cual, como si fuera pues, realmente uno de los que en la época venían de Oriente y que estaban tan acostumbrados, o empezaban a estar acostumbrados en Murcia a ver, ya que una de las riquezas mayores que tuvo en la época, y sobre todo en el siglo XVIII Murcia, fue la seda o el comercio de la seda. Más que así que la agricultura, lo que le generó en ese siglo de oro a Murcia tanta riqueza. Este Cristo, ya por finalizar este paso, es el único realmente que en la guerra civil se salvó. Pues el resto de esculturas se quemaron, al igual que el trono, y el Cristo, por suerte, pues lo arrancaron del trono, al que, bueno, el arcángel se lo llevaron al Museo Provincial de Murcia entonces, actualmente el de Bellas Artes, y estuvo pues acostado. De hecho hay fotografías de ello, de la incautación, en las que está acostado porque le faltaban algunos dedos debido pues a esa sustracción del trono en aquel momento. Lleva también peluca, ojos de cristal, y está hecho en madera de ciprés, tal cual se trabajaba por entonces. Para finalizar, en primer momento, con Nicolás de Bussy, tenemos también un busto. Este busto está realizado en terracota, es barro, a diferencia del resto que hemos visto que son en madera, y es que realmente pues, es una familia la que lo ha conservado a lo largo de estos siglos. Seguramente lo tenían la familia para orar, lo tenían en un fanal, y esta escultura pues, tiene los ojos de cristal, está muy muy bien conservada y es la única que se conoce hecha en este material por el escultor. De hecho, se parece tanto al Cristo del Pretorio, que está a su lado, que parece casi como si fuera realmente como si fuera un boceto de la imagen. Y se puede ver que consume ese homo, tal cual, y la familia, pues eso lo vendió hace poco, y la cofradía, siendo de Bussy y teniendo una de las obras principales de este escultor, pues lo adquirió para disfrute de todo el que venga al museo a visitarlo. Bueno, en cuanto a las esculturas del Cristo tanto del Cristo de la Sangre, Pretorio y todo, pues hay un busto que está realizado
que está realizado en 3D. Este es el escultor que representa al Cristo de la Sangre. Está hecho en su tamaño original, aunque solamente podemos ver esta parte, pero sí que es un atractivo, pues este Cristo o este busto puede ser tocado por todos los invidentes o de visión reducida, ya que está hecho de los materiales con los que se pueda tocar, que no están hechos en madera. Y también existe pues, un chip en el que se le explica el Cristo a todos los que vienen, ya que si tienen la aplicación pueden verlo y disfrutar de él. Ya pasamos al siglo XVIII. En Murcia, el siglo XVII, digamos que lo abarca y es el estilo barroco, el escultor Nicolas Debussy, pero la cofradía de 1701 hace una soledad, que no tenemos porque en la guerra se destruyó, pero fue realizada por este escultor, completando así con los 4 pasos la procesión que se vería entonces hasta comienzos del siglo XVIII en Murcia, de la Cofradía de la Sangre, por 4 pasos del mismo escultor, de Nicolas Debussy, algo que no es tan habitual en la época. En el 1701 la cofradía comienza un conflicto con los carmelitas, se marcha de su sede y hasta los años 80 no regresa a la iglesia del Carmen, donde ya sí que finalizadas las obras de la iglesia, tiene reservada una capilla para ubicar al Cristo de la Sangre, entronizarlo, ya que es el titular. En ese mismo momento ellos regresan en 1786 y para el 1787 la cofradía, que sale miércoles santo desde 1689, pues decide que una Virgen de la Soledad no encaja tanto en un miércoles santo como aquellas dolorosas que se han puesto de moda en Murcia en el siglo XVIII por el gran escultor y genio de la escultura Francisco Salzillo, cuyo padre también escultor, trabajó al mismo tiempo que Debussy. Francisco Salzillo nace y muere en Murcia y en el año 83 fallece. Por lo tanto, la Cofradía de la Sangre, cuando regresa al Carmen y puede decidir hacer unas modificaciones o ampliar su procesión, decide acertadamente que un miércoles santo encaja más una Virgen de la Soledad, de la Soledad Dolorosa y no la de la Soledad, que se queda en la iglesia para los cultos. Esta Virgen Dolorosa tiene la tipología de su maestro, esta está realizada por Roque López y Francisco Salzillo pues hizo unas pocas que están diseminadas por la ciudad y que procesionan algunas de ellas y otras no. Pero esta en concreto, Roque López, que hizo también alguna más, se le pide que sea pues esa misma tipología. Esta Virgen, a diferencia de una Soledad, no viste de luto, viste de rojo y de azul, color de la tierra, el rojo, color del celestial, del azul del cielo, el azul. Ella va camino del Calvario, no ha muerto su hijo y nos recuerda pues ese dolor abierto, declamatorio, con los brazos abiertos, como una mujer de Murcia. La inminente fallecimiento. Hecho de imagen de vestir, solamente cabeza, brazos y pies, se salvó de guerra, escondida en una caja detrás del dinero en el Banco Central y por suerte pues después de otra vez ponerla erguida, hasta hacerle sus devanaderas que lleva al interior y poder otra vez procesionar justo al año siguiente después de guerra. Esta Virgen pues tiene los ojos de cristal, pestañas postizo natural, lágrimas de cristal y nos recuerda pues eso, esa Virgen dolorosa tan típica de Murcia. Esta imagen, después de hacerla, que tuvo también éxito por Roque López, el gran discípulo y predilecto que heredó el taller de Francisco Salzillo, justo después, que también tuvo mucho éxito y es muy singular, nos encontramos con el paso de la Samaritana. La Samaritana es el primer paso anterior, o la primera escena anterior justo a la Pasión de Cristo. Dentro de la Cuaresma sí que se recita en el Evangelio. Y aquí nos encontramos pues, a la mujer de Samaria que se encuentra con Jesús junto al pozo de Jacob. Esta samaritana va vestida como una mujer murciana,
del siglo XVIII en Murcia, a diferencia de Jesús, que con túnica y manto, aunque evidentemente no tan rico, se vestiría Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra. Sin embargo, la samaritana pues, nos recuerda a esta mujer de entonces, a cualquier mujer que fuera a ver la procesión y que se encontrara con Jesús y de esa forma pudiera convertirse. Es una imagen de vestir, cabeza, brazos y pies, lleva el cántaro en la mano y estas ropas pues, son copias de las que llevaba y que se conservan como patrimonio de la cofradía en el siglo XIX. No tenemos constancia de cómo iba más anteriormente, pero sí que podemos saber que sería de este estilo justo, ya que la Verónica de Francisco Salzillo viste igual, es en madera, está hecho unos años solamente antes, y la tipología y la usanza de las vestimentas de entonces es la misma prácticamente, con ese también lazo en la cabeza. Dicen que fue una modelo en la que se inspiró Roque López para poder hacerla, y que era la mujer de Nicanor, el del puesto, que servía aguardiente y vino en la cercanía del convento carmelita. Bien, en cuanto a Jesús y la samaritana, este hecho de esta escena es curiosa y es originaria de Murcia. Sabemos y hay constancia de que el primer paso de la samaritana lo realizó Francisco Salzillo para la ciudad de Cartagena. Se le solicitó, ya que existe una tradición que dice que la mujer de Samaria entró por el puerto de Cartagena y predicó en la península. Por lo tanto, en el siglo XVIII, una época rica en la que se reivindican pues, toda la historia y toda la cultura en Murcia, pues deciden que la samaritana, que justo anterior a la pasión, encajaría dentro de estos desfiles pasionarios, tanto pues, así ocurrió en Cartagena como poco después por Roque López en Murcia. Por desgracia, la obra de Cartagena la quemaron en la Guerra Civil, y de la samaritana, en concreto esta obra sería la más antigua realizada que ha sobrevivido de esta escena. Pues Roque López también hizo dos más, otra para Lorca y incluso otra para Mula, pero estas fueron destruidas también en la guerra. Por lo tanto, aquí nos encontramos con unas esculturas que se han conservado bien a lo largo de la historia y que se salvaron también de la Guerra Civil Española. Bien, este sería el primer paso después de San Vicente Ferrer, que procesiona el Miércoles Santo en Murcia y que finaliza curiosamente con la otra obra de Roque López, que es la dolorosa Camino del Calvario. Hasta ahí esos desfiles procesionales, ese desfile procesional del Miércoles Santo, en el que se ubican ni más ni menos desde San Vicente hasta 11 pasos procesionales con unos 2.500 más bandas que acompañan a todas estas escenas. Es cierto que en el siglo XIX hubieron varios pasos más que se realizaron, pero que en la actualidad pues, no conserva la cofradía, ya que unos fueron vendidos, otros fueron destruidos durante la Guerra Civil, y entonces pues llegamos a este San Juan de Juan Dorado Brisa. Es el escultor valenciano que lo realizó, al igual que nos hizo otro paso, que es un lavatorio que nos hizo de unas 13 esculturas, que fue impresionante, pero que sustituía a otro anterior del siglo XIX, al igual que los otros pasos. Y también existía del siglo XIX otro San Juan. Este no es el primer San Juan que desfila el Miércoles Santo en Murcia, pero que el anterior, fue realizado por Santiago Baglietto, de la Escuela Salcillesca, esa escultura era más parecida al San Juan que desfila el Viernes Santo por la mañana, realizado por Francisco Salzillo. Al ser una réplica más o menos, pues las comparaciones no gustaron demasiado a lo largo de la historia en la Cofradía de la Sangre, que decidió cambiar por otro San Juan a primeros del siglo XX. Una época en la que realmente no había mucha demanda por toda España de escultura religiosa, ya que es una época convulsa bajo la República, en la que no existía esa demanda. Pero sí que en Murcia, ya que digamos que existe bastante orgullo por la obra de Francisco Salzillo, la Semana Santa,
y los diferentes cultores que habían trabajado. La Semana Santa es una de las fiestas más importantes realmente que se viven a lo largo de todo el año en Murcia y que está declarada de interés turístico internacional por su riqueza tanto en las tradiciones, cultura, como en la obra y la calidad escultórica que tiene y de tantos siglos. Bien, pues nos encontramos justo en primero de este San Juan, de primero del siglo XX, exactamente de 1905. Es una escultura totalmente hecha en madera. Como curiosidad, es la que más pesa de forma exenta con respecto a las demás, ya que está hecha tanto en madera de ciprés como mezcla con peral. Es más dura y realmente pues, su conservación ha sido bastante buena a lo largo de este tiempo. Bien, se salvó de la guerra porque bueno, sus camareros eran pintores, eran artistas y parece ser que estuvo pues, detrás en su taller, detrás de unos lienzos, y ahí se pudo esconder. Bueno, esta escultura, totalmente en madera, pues tiene unos pliegues bastante acertados, impresionantes, y nos recuerda el estilo ecléctico o clásico que se llevan a principios del 20. Más bien parece un romano, camino del Calvario, por sus sandales, la forma de cogerse la túnica y el manto, y nos recuerda también los colores con los que se le identifica a San Juan. Va vestido de verde y de ocre. Ese verde que nos recuerda la esperanza y simboliza la esperanza, y el ocre la tragedia. Es una escultura con la técnica del estofado. Está totalmente pues, dorada, con ese dibujo y esas cenefas, y curiosamente, que eso no es tan habitual de encontrar, la túnica en color verde va estofada en plata, cuando se suele ver en oro, porque se oxida antes y porque no, siendo ya una técnica cara, pues normalmente no se suele hacer en plata. Pero aquí encontramos plata y oro en el manto, bajo esa pintura ocre que identifica estos colores de San Juan. Seguidamente nos encontramos con esta obra, pero esta obra no sale miércoles santo. La conversión, Cristo del Amor en la conversión de Buen Ladrón, es la representación del Calvario, que sale el Jueves Santo y que desde el año 2011. Esta procesión de Jueves Santo nos recuerda, o la cofradía quiso volver a sus orígenes, y por ello se pidió que saliera otra procesión jueves. En un primer momento en Murcia pues, no había cabida para el jueves, ya que salía otra procesión, la del refugio de después de guerra, y de hecho pues, tardaron unos años en conseguir, que se consiguió en el 2011, salir ya el Jueves Santo. Para ello, y con motivo del 6º centenario de la cofradía, se pide pues, reforzar esa procesión de jueves, en la que ya salía pues, un Cristo y la Virgen de la Soledad, y se pide la conversión del Buen Ladrón. Esta obra está realizada por José Hernández Navarro, este escultor de los Ramos en Murcia, que tan reconocido pues, es a nivel, hemos dicho, internacional. Este Cristo, según el propio escultor, representa en el momento en el que está hablando con San Dimas, lo quiso representar no tanto como ese hombre que sufre tanto en la crucifixión, ese martirio, sino como aquel que está justo hablando del reino de Dios y va a resucitar. Por lo tanto, esos brazos hacia arriba y ese reposapiés que ayudan un poco a esa sensación de elevación, esa aérea, como si fuera a ascender. San Dimas, como curiosidad con respecto a Gestas, el otro ladrón, los dos ladrones, pues San Dimas es mucho más en su rostro, es más real, a diferencia de Gestas, que es más caricaturesco, por decirlo así. Las posturas de ambos, por ejemplo, San Dimas está mucho más relajado y ha hablado con Jesús, le ha prometido ir al reino de los cielos con él. Es mucho, hemos dicho, más realista, y de hecho tan realista como que le sirvió de modelo un chico que es de origen cubano, que es músico en la actualidad, es cana, y sabemos de él, bueno, pues que realmente es casi una copia exacta de su rostro y de su fisonomía.
Es un atractivo también, digamos, para el barrio del Carmen, desde donde procesiona esta desfile de Jueves Santo, ya que es un barrio que en la actualidad pues, hay mucha gente de todas las nacionalidades y razas, por lo tanto es un atractivo para ellos, ya que le identifican y representan pues, a uno más. En cuanto a gestas, sí que tiene pues, una postura un poquito más forzada, su cuerpo un poquito más descuidado. También se puede apreciar los clavos en las muñecas, y, al igual que las de Jesús. Y las de Jesús, por ejemplo, sí que hay que también puede destacar que sus pies están hechos de una sola pieza en madera y están taladrados también por unos clavos que es madera, a diferencia de los otros dos ladrones, cuyos clavos son en hierro. Estas esculturas, que son más actuales, están realizadas con cedro real de Canadá, que sí que le da, digamos, más consistencia, a diferencia del ciprés, por ejemplo, del siglo XVII, y esta pues, madera se conserva mucho mejor por el frío, apenas tienen poros, a diferencia de las maderas que se utilizaron aquí en otros siglos anteriormente. El conjunto se completa con esta María Magdalena, que fue hecha con posterioridad, para romper un poco esa verticalidad de este paso, porque hay que decir o recordar que todas estas obras en procesión van sobre unos tronos y sobre los hombros de aquellos cofrades o nazarenos estantes, como se les llama en Murcia, que cargan estos pasos en procesión. Por lo tanto, estas esculturas, y dada pues, su altura de 2 metros prácticamente, pues en procesión sí que coge una altura considerable. María Magdalena, que contempla la escena, es más realista, su rostro es más dramático, realmente a diferencia pues, de Jesús, por ejemplo, el Hijo de Dios. En cuanto a la soledad sale el Jueves Santo, desde el año 1985. La procesión se recuperó en el 80, se prestaron algunas imágenes, pero luego ya este escultor, Antonio Campillo, que fue discípulo de González Moreno, uno de los grandes escultores del siglo XX en Murcia, este escultor, que no prodigaba tanto en la imaginería religiosa, tuvo el gusto de donarla a la cofradía para que pudiera salir una de sus imágenes en procesión. A diferencia de la Dolorosa que hemos visto anteriormente, pues esta Soledad viste de luto. De luto que en procesión puede ser o totalmente de negro, o puede ser, como estamos viendo aquí, de blanco y negro. Luto hebreo, luto occidental. Lleva en sus manos ahora pues un pañuelo, pero sí que es cierto que bueno, pues van cambiando por diferentes años con la corona de espinas, o le ponen unos pañuelos, o le ponen un rosario, en fin, eso, o los clavos incluso de Cristo, pero es recordar que es una imagen de vestir que se le cambia todos los años de ropa y puede dar ese juego. Tiene una cara muy dulce, una cara bastante también aniñada, y realmente pues esta imagen que procesiona el jueves suele ir con bastantes velas y suelen tenerle muchísima devoción, y nos recuerda que hubo una Soledad de Nicolás de Bussy realizada pues, en el 1701 y que procesionaba ese jueves Santo en Murcia con la Cofradía de la Sangre. Este Cristo es el Cristo de la Redención. Sale también Jueves Santo, o sea que salen los tres. Jesús de la Redención primero, Conversión del Buen Ladrón la segunda, y tercera, la Soledad. Jesús de la Redención es una imagen simbólica, está abrazando la cruz, aceptando su pasión, a diferencia de pues, las otras esculturas que normalmente llevan la cruz a cuesta y van camino del Calvario. Esta es simbólica, pero muy atractiva, y que tanto pues, se ha aceptado y ha gustado en Murcia. Además está hecha por un escultor actual, joven, de Cieza, en la región de Murcia, y que por supuesto se le augura pues, muchísima más futuro éxito, y que ya pues, procesionan imágenes suyas tanto en Cieza, Mula y bueno, fuera también de la región. Recuerda también un poquito la obra de su maestro, que también es Hernández Navarro, que hemos mencionado, de los Ramos, y esta escultura está hace tan poquito tiempo
pues es uno de los atractivos también de este Jueves Santo, en la que procesionan 3, a diferencia de las 11 que procesionan el Miércoles Santo. El paso del Cristo de las Penas, que es el siguiente, está hecho por Hernández Navarro, un año después de haber hecho el siguiente que vamos a ver, que es Jesús en casa de Lázaro. Una diferencia de un año con características bastante diferenciadas, ya que estos dos pasos, pues uno nos recuerda más el Jesús en casa de Lázaro hecho en el año 85, 1985, nos recuerda más el estilo salsillesco de Murcia o una de las artesanías y de los más importantes, que son los belenes murcianos. Hay que decir que este escultor Hernández Navarro, que también ya 30 y pico años después hizo la conversión de buen ladrón, cuando comenzó, que era muy joven, nos hizo este paso de Jesús en casa de Lázaro después de un concurso en el que la cofradía decidió que quería sacar este paso que ya habían quemado en la Guerra Civil y que el anterior era de Sánchez Araciel. Cuando se pide hacer esta obra, hemos dicho que estaba dentro de lo que es el estilo salsillesco, está Jesús vestido con túnica blanca, con esa técnica del estofado, y que recuerda que pues, ese estilo realmente, o esa característica, es para destacar a Jesús y que brille, digamos, en esa primera procesión de Miércoles Santo con la luz del sol, aunque luego la luz de las velas también siguen haciendo esa función. Jesús en esa escena está junto a Lázaro, vestido mucho más sencillo, por supuesto, que escucha atentamente a Jesús mientras Marta sirve la mesa y María le escucha atentamente, tal y como nos relata el Evangelio. Pero un año después, la cofradía que tanto éxito tuvo esta obra, que tanto gustó, decide encargar el Cristo de las Penas al mismo escultor. De hecho, había un Cristo de las Penas anterior que pues, duró poquitos años porque no fue, digamos, de la aceptación en general, tanto de la cofradía como de los fieles que iban a ver la procesión. Por lo tanto, se encarga el Cristo de las Penas, que tiene su origen, digamos, esta vocación en un busto que se encontraba en la iglesia del Carmen y que procesionó antes de tener el titular propio del Cristo de la Sangre. Era un busto que salía junto a una soledad que era de los labriegos de San Benito, antes de eso, de finales del siglo XVII, cuando se encarga la obra a Nicolás de Bussy. Pero que el Cristo de las Penas fue un busto que tuvo muchos fieles y seguidores que acudían a la misa, sobre todo de difuntos, ante ese Cristo hasta la Guerra Civil, realmente. Bueno, pues se encarga entonces esta obra, Cristo de las Penas, que su escena sería justo antes de la crucifixión. Una vez que están en el Calvario, habría en la procesión y sobre el trono una cruz grande en el suelo, que es la que está indicando y ordenando este soldado romano, eso ya sí, vestido como los romanos, y está ordenando tanto al sayón como el resto de sayones que hubieran en aquel momento, pues que crucifiquen a Jesús. Este Cristo aquí se puede ver mucho más cercano al sayón, que tira de la cuerda, que está hacia su cuello, pero que en procesión pues, van más separados y se puede apreciar más pues, esa espalda y esa anatomía tan bien detallada y tan exquisita de un cuerpo realmente castigado, dolorido, una vez que ha llegado al Calvario. En procesión eso iría mucho más separado, y también destacar ese rostro de ese sayón que está haciendo esa fuerza, esa intención, tirando de Jesús, y con esa cara pues esa de más de malvado, a diferencia pues de un poco de más escéptico y aunque serio de este soldado y de este Cristo con esa gran compasión, esa humildad con la que acepta esta pasión. Una vez vistas estas obras de Hernández Navarro, pasamos a la sala de González Moreno. Juan González Moreno es un escultor que trabajó mucho por Murcia y por el patrimonio durante la Guerra Civil. Fue un encargo del alcalde de aquel momento, por suerte, y un alcalde republicano que le encargó que incautara la obra toda aquella que pudiera y que se conservara y se salvara de la fatídica Guerra Civil.
En aquellos años, pues sabemos que estuvo, porque hay constancia de todo ello y todas las actas, por las iglesias y por casas de particulares, guardando la obra para poder salvarla de esa posible destrucción. Gonzalo Moreno, una vez que termina la guerra civil, él ya que ya era escultor y que sabía, por supuesto, de todas estas tareas de la escultura, es cuando empieza a destacar. En un primer momento sabemos que hace una obra, pero muy poquitas, inspiradas en Francisco Salzillo por demanda, pero enseguida pues él confesó que no quería hacer más obras inspiradas en Francisco Salzillo, ya que no era ni el siglo XVIII ni él era Francisco Salzillo. Por lo tanto, él decide seguir su trabajo, su camino, y destacó por ello. Y destacó mucho. Es uno de los más valorados de entonces. Esta obra, por ejemplo, de las hijas de Jerusalén fue realizada después del lavatorio, que vamos a ver seguidamente, pero de las hijas de Jerusalén sí que destacar que es una obra en colores ocres, apagados, y así lo explica el escultor, que esta es una época triste y oscura de posguerra, con la que la gente se puede identificar con su obra, mucho más. Entonces, él trabaja al detalle pliegues, la técnica del estofado, que es tan típica en Murcia. De hecho, la corona de espinas, trabajada al mismo tiempo que el cabello de este Cristo de las hijas de Jerusalén, está tallada al detalle, al igual que la túnica y la anatomía, que son exquisitas y destaca por ello. El niño, por ejemplo, de esta escena, hay que recordar que esta escena es una caída, evidentemente, pero inspirada en el Evangelio de San Lucas, en el que camino del Calvario, Jesús, cuando cae, se dirige a unas mujeres y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Y así es como se relata y se significa esta escena. Podemos ver a Simón de Cirene, al niño con esa compasión, como dirige esa mano hacia Jesús, con una anatomía infantil que destaca totalmente y que es muy precisa. Y luego esas mujeres con ese dolor contenido tan bella, como personajes secundarios, pero que individualmente también serían exquisitas y para un estudio exhaustivo. En cuanto a Jesús, sí que tiene dorada, hemos dicho, la corona de espinas, pero todo el resto de la técnica de su túnica es estofada, algo que hace que en procesión pues destaque, brille, crea un aura alrededor, que es lo que se pretende con este tipo de técnica, aunque cara y laboriosa, pero con un resultado pues muy atractivo para, sobre todo, el fin de todas estas esculturas, que no solamente verla en este museo, sino salir en procesión cada miércoles santo. En cuanto al Cirineo, pues conocemos también que fue un modelo que utilizó el escultor. Este escultor se conoce porque, bueno, mucho más reciente en el tiempo, y hay fotografías, maniquíes y de todo que él utilizaba, y de gente al natural, para poder sacar sus obras. Y este señor, pues sí lo hemos conocido, que era de Santa María de Gracia, era adorador, falleció hace muy poquito, y sus familiares vienen a verlo porque, claro, está representado como Simón de Cirene en una escena pues espectacular, que tanto gusta. Pues Gonzalo Moreno es uno de los escultores más atractivos, independiente bueno, junto con muchos que en Murcia destacan en la imaginería, entre Francisco Salzillo, Roque López, Nicolás de Bussy, bueno, Sánchez Lozano, son muchos los que hasta la actualidad, junto con los más actuales, destacan en la Semana Santa. Y por otro lado, ya lo encontramos con uno de los pasos más grandes y más también identificativos de esta Semana Santa en Murcia, pues el lavatorio sale el miércoles santo. Primeramente salió en el siglo XIX con 3 esculturas. A principios del siglo XX se cambia por el de Juan Dorado Brisa, que lo quema la Guerra Civil, y aquí se encuentran, no en la misma disposición que en procesión, pero sí se encuentran las 13 esculturas que conforman el lavatorio de Juan González Moreno. Estas obras se comenzaron en el año, o esta obra se encargó y se comenzó en el año 48, 1948, y ya salió en procesión en 1952. Fueron casi 4 años en el que el escultor pues también estuvo de residente, becado en Roma, mandó sus bocetos, comenzó a hacer las esculturas, pero también hay que recordar la época en la que se encuentra el escultor y la cofradía, y la necesidad de conseguir dinero para pagarlo y de materiales, que fue muy dificultosa.
De hecho, esta obra está realizada en pino rojo, que no es la mejor madera que se podía haber elegido, pero que evidentemente pues es lo que pudo conseguir o se pudo hacer en aquel momento. Estas esculturas en procesión van todas alrededor de una mesa en la que estaría sobre el mantel pues un cáliz que recuerda la réplica del cáliz de Valencia, y luego también pues un pan y trigo que recuerda pues el momento de la cena o de la Eucaristía. Pero es el momento en que va a lavar los pies. De hecho, Jesús tiene una toalla en la mano, está de pie y con su mano pues dirige ese momento y bueno, en procesión se dirige y está conversando con San Pedro. San Pedro estaría delante de una jofaina con agua, dispuesto a ayudar a Jesús para lavar los pies a los apóstoles. San Juan, por otro lado, también de verde y de ocre, que se encuentra aquí el primero a la izquierda, pues estaría rápidamente quitándose la sandalia, dispuesto a recibir ese acto de humildad de Jesús. De verde y de ocre, igual que los de San Juan, es una forma de recordar cómo se viste San Juan. Este joven, con además vestido también con esa túnica y con la técnica del estofado, en la que unos van estofados y otros no, jugando un poco con las luces y el color en la procesión del miércoles santo. Bien, Santiago el Mayor recuerda casi más la obra o la inspiración que pudo tener Juan González Moreno en Roma. De hecho, parece que se estuvo fijando en la Capilla Sixtina para ver uno de estos profetas de la Sibila que la pintura de Miguel Ángel las corona. De hecho, si esa posición nos recuerda bastante esa fuerza también que tiene este apóstol hijo del trueno y que es impresionante por sus colores y todo. San Andrés, que es el siguiente, de aquí a la izquierda, el puesto ahora, pues estaría orando con la mano entrelazadas. Jesús a su lado, que en procesión iría con San Pedro y con San Juan, que serían los dos que estarían junto a él, recordando la disposición de estas imágenes que están todas basadas en ese escrito de Francisco Pacheco, el Sogro de Velázquez, que es el que dispone por los colores, la disposición de las imágenes, para una representación fácil de identificar por todos en las procesiones, en general en las pinturas y en las esculturas. Bien, seguidamente también estaría Santiago el Menor, que en procesión casi se dirige al público y muestra la escena sorprendido. San Pedro estaría al final de esta fila, que estamos viendo a la izquierda, que en procesión estaría con la jofaina con el agua y vestido, curiosamente, ya no aquí como padre de la Iglesia, sino con el color marrón de la duda y el miedo, si recordamos que él niega a Jesús después de esta escena. Bien, luego por otro lado estaría San Mateo, que sabemos que era realmente pues, una persona culta, por lo tanto su disposición y sus formas pues, nos lo recordaría. Luego estaría San Felipe, que rápidamente se quita la sandalia y la anatomía es exquisita realmente. En procesión estaría girado mirando hacia el otro lado y así pues bueno, hay bastante movimiento y en la procesión se pueden ver tanto unos como otros y dejan espacio para verlo realmente. Bien unos con otros, porque esta procesión hay que recordar que hay una mesa, hay muchos apóstoles alrededor, todos bastante justos, digamos en espacio unos con otros, pero realmente en procesión pues, se pueden entre uno y otro vislumbrar el de enfrente. También tenemos a San Bartolomé. San Bartolomé, hay que decir que en procesión va junto a Jesús y San Bartolomé tiene pues también pues, estofada su túnica en esos tonos verdes y con ese cíngulo que no todos la llevan, como se puede comprobar. Y luego está pues, el Judas Iscariote. Judas Iscariote también destaca por ese color amarillo de la túnica, el color del pelo, pelirrojo, esas venas en el cuello, la bolsa también que lleva con las monedas y que le había bien asida realmente, y destaca por esa cara de maldad, que lo recordaría el macho cabrío. En fin, es una forma de identificar rápidamente a Judas y que tanto a lo largo de los siglos se le ha vestido así, en ese color que, a diferencia de los demás, nos recuerda pues eso, el color amarillo de la envidia, la traición, la mala suerte, que a lo largo de la historia pues, se ha visto en muchas facetas y en muchos sectores.
Bien, también por otro lado está San Simón, que estaría pues discutiendo o hablando con Judas Iscariote, que sí que estaría vuelto, mirando hacia el público, pero de espaldas a Jesús y a la escena en esa mesa en el paso del lavatorio. También Santo Tomás, bueno, Santo Tomás está meditabundo, está con esa mano en su cara, apoyado con la otra mano en el pecho, y pues nos recuerda, es curioso porque tanto él, Santo Tomás, como San Judas Tadeo, que estaría apoyado en la mesa, sabemos y tenemos constancia de que este escultor, Juan González Moreno, que lo realizó, pues también utilizó de modelos a dos personajes que a él gustaba y que le atraían y que se inspiró para hacerlos en ellos. Por lo tanto, aquí en Santo Tomás, que es esta escultura, está inspirada en Adolfo Masillas, y por otro lado, San Judas Tadeo estaría inspirado en Fernando Fernán Gómez, dos actores que gustaron y que seguro pues mucha gente puede identificar. Claro, estamos hablando de los años 48, 50, en la que eran muy jóvenes, pero que sí se les puede identificar a ambos, al igual que este escultor utilizó a mucha gente de su tierra, de aquí de Murcia, de todo, pues también pues, se inspiró en otra gente que él, pues sabemos que estuvo también en muchas zonas, tanto de fuera de España como en España, becado, viajando y todo, y que él pudo conocer y que también admiraría, por supuesto. Pues aquí están todas las esculturas, que en un paso que es el más grande de la procesión del Miércoles Santo y uno de los más pesados de la Semana Santa murciana. Pues ya en procesión llega casi a los 2.000 kilos, unos 2.000 kilos en procesión, que lo llevan por ser nazareno estante a lo largo de ese recorrido, de esas calles estrechas en la ciudad de Murcia, y para deleite desde luego de todos los que van a visitar y a Murcia y a conocer la procesión y la pasión del Miércoles Santo organizada por la Chicofradía de la Sangre. Aquí finaliza este recorrido de todas las esculturas que salen de la procesión, las procesiones del Miércoles Jueves Santo en Murcia, junto al Cristo de la Sangre, que durante el año se encuentra en su capilla y se puede visitar tanto los fieles que van a rezarle como los visitantes, que como es una de las obras principales en el arte, pues también pueden visitarla.